Agradecemos a todos los que están aquí conectados. Estoy viendo que están entrando varios. Muchas gracias. Listos todos. El tema del día de hoy va a ser acerca de la administración de la incertidumbre. Sobre todo la correcta gestión del riesgo, cómo poder tratar con los riesgos que presenta nuestro proyecto para salir avante y sobre todo con las mejores estrategias. Perfecto, Ricardo, muy buenos días. Bueno, perfecto. Parece que sí nos escuchamos bien. Vamos a dar inicio. Vamos a iniciar el presentador que vamos a tener el día de hoy. Agradecemos es a nuestro ingeniero, el ingeniero Carlos González, nuestro director de consultoría en Evorit. Como saben, él es ingeniero en sistemas computacionales, pues con una amplia experiencia en administración de proyectos, además que tiene un posgrado y especialización en sistemas de manufactura sincronizada en General Motors. Ya pues es PMP en su tercer ciclo de recertificación, así como pues certificado en ITIL B3 Foundations, con una amplia experiencia, como les comento, ya más de 12 años como administrador de proyecto y gran consultor para empresas tanto nacionales como internacionales. Agradecemos la presencia del ingeniero para dar este tema, sobre todo que, como vemos, es tan importante, sobre todo que no sabemos luego en qué pueden caer nuestros proyectos si no sabemos manejar esta situación del riesgo. Sobre todo entender qué es un riesgo, el proceso para poderlos administrar y las prácticas que se sugieren para poder administrar estos riesgos. Como les mencionábamos, vamos a tener ahí la sesión de preguntas. Por favor, escríbanlas en el chat. Cualquier pregunta, no duden en hacerlo. También comentarios son bienvenidos, que nos mencionen parte de su experiencia a través de estos temas en su empresa. Si se sienten por ahí con esta inquietud y sobre todo que ven esto en su empresa y quisieran poder ahondar un poquito más en el tema, por favor háganoslo saber y a través de estas preguntas hacia el ingeniero podemos obtener más retroalimentación. Por favor, también una sugerencia: va a haber una información muy importante al finalizar nuestro webinar. Por favor, les pedimos que se queden hasta el final. Yo sé que también muchos de ustedes pues están en labores activas y a veces les podrá resultar un poco difícil quedarse, pero la información que les tenemos al final va a ser de mucha ayuda y les pedimos de favor que se puedan quedar al final. Perfecto, pues Carlos, muy buenos días. No sé si estés por ahí ya listo para iniciar nuestro tema del día de hoy. Sí, ¿qué tal, Diana? Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos. La verdad es un gusto, es un verdadero gusto otra vez estar con ustedes. La verdad que a lo largo de todos estos años de experiencia, la interacción con gente que se encarga de gestionar proyectos y hacer que la estrategia se capitalice dentro de una organización hacia el cumplimiento de sus metas estratégicas es bien importante. Y pues la verdad, pues con este tema que es muy relevante para todos y me gustaría por ahí, como viene en el mensaje que les acabo de mandar, espero que pueda ser lo más interactivo posible este webinar, no solamente estar hablando yo, sino voy a estarles haciendo preguntas en las que espero que ustedes respondan, se involucren un poco y sobre todo que puedan externar las dudas o comentarios que tengan, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un trato y el trato es: quiero que aprendan, pero quiero que lo hagamos de la manera más adecuada posible a entender este concepto de la gestión de riesgos, ¿ok? Y algo con lo que... Entonces, aquí con lo que me gustaría comenzar es haciéndoles la pregunta. ¿Todo el mundo está de acuerdo entonces en participar durante esta sesión con las preguntas que estaremos haciendo y algunos comentarios que me gustaría que me pudieran responder? Perfecto, Cristian, Nora, excelente, muy bien. Muchísimas gracias por esa retroalimentación. Así es que espero que todos, por favor, los que estén conectados, puedan sentirse con esa libertad de poder comentar. Aquí estamos para aprender y esa es la idea de todo esto, ¿ok?
Y fíjense que lo que vamos a ver es, como ustedes bien saben, la gestión de proyectos de acuerdo a las mejores prácticas del PMI tiene las áreas de conocimiento, que son las que estamos viendo ahí de manera directa. Básicamente estamos hablando que una de las áreas de conocimiento y que son las más relevantes, y yo les diría, uno de los propósitos de la administración de proyectos per se es la gestión de riesgos. Si no existiera la gestión de riesgos, yo creo que la administración de proyectos no sería lo que es ahora. Entonces tiene un fundamento muy importante y sustento sobre lo que significa ser administrador de proyecto, sobre lo que significa administrar proyectos y administrar expectativas, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que por favor pongamos mucha atención en esto, porque si no logramos entender la relevancia de esto, seguramente nos vamos a seguir yendo con la finta de generar un plan de proyecto en donde los riesgos juegan un papel secundario y de hecho, más bien, el plan de trabajo tiene una relación, yo diría que hasta simbiótica, en el sentido de generar un cronograma realista y alcanzable. Si no tenemos un proceso de gestión de riesgos, nuestro cronograma no va a ser lo adecuadamente establecido para poder decir que es realista y que es alcanzable, que ese es el principal propósito de un proceso de planificación, ¿de acuerdo? El propósito no es generar un cronograma, no es gestionar riesgos, sino es hacer un plan que sea realista y alcanzable. Y ese es el propósito. Y los riesgos como tal deben de estar involucrados durante todo este proceso. Y la primera pregunta que me gustaría poderles hacer es, ¿qué creen ustedes que es un riesgo? ¿Qué opinan ustedes? Por favor, espero que me ponga ahí en el chat desde su perspectiva, ¿qué es un riesgo? ¿Qué opinan que es un riesgo? Por favor, comenten. Por favor, respondan. ¿De acuerdo? Una contingencia, nos dice Javier, ¿de acuerdo? Muy bien, algo que puede o no puede pasar. Muy bien, Javier. ¿Quién más? ¿Qué opinan que es un riesgo? ¿Cuál es la diferencia entre un riesgo y un problema? ¿Qué es el principal diferenciador que tienen estos aspectos? Por aquí estamos recibiendo algunos otros comentarios. Ok, muy bien. Cualquier incertidumbre que pueda afectar al proyecto, que el riesgo... Dice que algo que aún no pasa. Excelente, muy buenos comentarios los que estoy recibiendo. Y fíjense que la gran diferencia entre un problema y un riesgo es como bien me lo comentaron y creo que estamos en el mismo canal, es la incertidumbre. Un problema es cuando tiene una probabilidad de suceso del 100%, o puede ser que ya haya sucedido o estemos seguros que va a suceder, ¿ok? Eso es un problema, a pesar de que no haya sucedido, pero existe una certeza de que va a suceder. Mientras que un riesgo, fíjense, tiene una probabilidad mayor a 0, pero menor al 100%. Entonces, cualquier elemento que tenga tanto un impacto positivo o negativo dentro del proyecto se considera un riesgo. Y fíjense qué interesante, no solamente estamos hablando de riesgos negativos que se consideran como amenazas, sino también estamos hablando de riesgos positivos, que son las oportunidades, ¿ok? Y muchas veces, como lo están viendo ahorita ahí en su pantalla, pensamos que la administración de riesgos es solamente persignarnos, pedirle a Dios que no nos pase nada en el proyecto, que estemos organizados, ¿no? Y con eso es suficiente para que los riesgos no se conviertan en problemas, ¿ok? Y eso es parte de lo que tenemos que cambiar en cuanto a la estructura de cómo estamos operando el proyecto, de cómo lo estamos enfrentando para determinar qué es realista y alcanzable. Voy a estar subrayando estas dos palabras que quiero que se les queden como parte de este webinar. Nuestra idea de riesgos es que precisamente podamos generar algo que pueda ser alcanzable en la forma en la que lo vamos a ejecutar y estar preparados a eso. Si se dan cuenta, los riesgos más bien busca que sea un proceso proactivo. Y de hecho, durante los procesos, fíjense que durante el examen de certificación para todos aquellos que estén pensando en certificarse, ¿sí? El examen trata mucho de ponerles trampas en el sentido de ver que la gestión de riesgos si es un elemento reactivo o proactivo, ¿no? Y cuando nos referimos a reactivo es cuando reaccionamos una vez que suceden las cosas y el examen te pone preguntas relacionadas con elementos acerca de, oye, ¿te sucede
te sucede un evento de riesgo, ¿qué es lo primero que debes hacer, no? Entonces te pone varias opciones en donde uno es investigar cuál es la causa raíz del riesgo, etcétera, pero la respuesta más correcta que deben de buscar dentro de esas diferentes tipos de preguntas es que recuerden que como la administración de riesgos es anticiparnos, nosotros ya sabemos cómo vamos a responder de acuerdo a un plan. Entonces va a tratar el PMID de evaluar qué tanto realmente estamos anticipándonos, asumiendo de que fue un riesgo que se pudo identificar, que fueron los riesgos que se pudieron prever, y sobre eso entonces tratar de generarlos, ¿no? Entonces, yo creo que la gestión de riesgos dice mucho acerca de un administrador de proyecto. Un administrador de proyecto que no gestione riesgos no es verdaderamente un administrador de proyecto, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuál sería la definición de lo que es un riesgo? Y aquí vamos a definir hay muchas concepciones acerca de esto, pero hay una que a nosotros nos gusta mucho porque refleja en todo este proceso de lo que acabamos de decir de ser proactivo, ¿no? Y acerca de la incertidumbre. Y fíjense lo que nos comenta nuestro slide. Es un evento incierto que se ocurre afectará positivo o negativamente algunos de los objetivos del proyecto, ¿no? Inclusive, no solamente estamos hablando de la triple restricción, que es el tiempo, el costo y el alcance, sino que también estamos pensando en cualquier otro elemento inherente para que el proyecto sea exitoso. Y aquí estamos hablando de cualquiera de las áreas de conocimiento que ustedes ya conocen y que ustedes ven y que consideran ustedes como parte de este proceso, ¿no? Entonces, tenemos que considerar ambas partes, ¿no? Y un ejemplo, digo, si habláramos de amenazas, estoy seguro que no acabaríamos de hablar de las amenazas, pero también hay elementos que son como, por ejemplo, las oportunidades. ¿Y qué pudiera ser una oportunidad? Imagínense que ustedes tienen que comprar algunos activos para su proyecto, algunos materiales, que si los compran ustedes de manera individual, ¿sí? En su proyecto individual, pues les darían el costo normal, pero si hacen una compra en volumen y hay varios proyectos o varios elementos dentro de su organización que tienen que comprar y generan una compra en volumen, les pueden hacer un descuento del 15%. Entonces es un riesgo positivo, es un riesgo, es una oportunidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la oportunidad? El poder encontrar una forma de impactar positivamente, en este caso el presupuesto del proyecto, que es obtener un descuento, ¿no? Una reducción en el gasto, en el presupuesto que estamos esperando. ¿Ok? Entonces tenemos que dejar de lado un concepto que es la suerte. ¿Sí? Yo creo que la suerte sí existe, yo creo que sí existe, pero la suerte la hacemos nosotros, y nosotros, basado con nuestras acciones, nuestros pensamientos y la forma en la que colaboramos en nuestro proyecto, la suerte se puede tornar hacia nosotros de manera positiva o en contra de nosotros. Entonces, la gestión de proyectos y la gestión de riesgos están íntimamente ligadas y establecidas. Si no tienen ustedes un buen proceso de gestión de riesgos, seguramente la suerte los va a abandonar. Algo que es bien importante, y son varias máximas que ustedes tienen que considerar en cualquier proyecto, no importa de qué tamaño, ni qué complejidad, ni nada, es siempre existen riesgos, por más pequeño que sea su proyecto o por más sencillo que pueda parecer. Y estoy seguro que muchos de ustedes en algunos de esos proyectos tuvieron algo que parecía ser que no podía fallar, y algo falló y les impactó y no supieron después cómo manejarlo. Entonces, traten de buscar, y algo que va a ser bien importante a lo largo de los procesos que vamos a estar viendo es siempre, por tontos que puedan parecer los sucesos que puedan presentarse en un proyecto, considérenlos todos. Ya después evaluaremos si vale la pena responder a ellos o no, ¿de acuerdo? Entonces, es importante también que consideren que no vamos a poder nosotros identificar siempre todos los riesgos, ¿de acuerdo? Pero tenemos que buscar hacerlo. Y fíjense, el PMI tiene una estadística bastante interesante. Dicen que si llevan un buen proceso basados en los procesos que vamos a ver en unos momentos más, pueden identificar hasta cerca del 90% de las posibles causas que pueden afectar a su proyecto positiva o negativamente, ¿ok? Si no llevan una gestión de riesgos, pues el porcentaje de lo que no pueden identificar, que es ese 10%, puede incrementarse. Entonces, creo que vale la pena que podamos llevar a cabo ese proceso de manera más asertiva, ¿ok? Entonces, estas preguntas me gustaría que por favor pudieran ustedes responderme. Y
la primera pregunta es, díganme si vale la pena identificar todos los riesgos. ¿Qué me dicen a esta pregunta? Respondan con un sí o con un no. Díganme, ¿vale la pena identificar todos los riesgos? ¿Qué opinan? ¿Hacer un buen proceso de banarnos un poco el seso para identificarlos todos o no vale la pena identificar todos los riesgos? ¿Qué me dicen? Muy bien, estamos recibiendo, la mayoría de sus respuestas van en el sentido de sí, ¿de acuerdo? Hay muchos que no están contestando, por favor, contesten, ¿ok? Hay ya bastante gente conectada que me gustaría que también pudiera interactuar. Muy bien, gracias Jorge, Cristian, varios ya están aquí contestando. Segunda pregunta, vamos a pasar a la segunda. Fíjense, la primera pregunta es identificar los riesgos. La segunda pregunta es, ¿vale la pena responder a todos los riesgos? Y cuando hablamos de responder, me refiero es que generemos un plan de respuesta a ese riesgo que identificamos. Ahora vamos con esta segunda pregunta. Entonces, ¿vale la pena responder a todos los riesgos que identificamos? O sea, ustedes me dicen que sí, vale la pena identificar todos los riesgos. La mayoría de ustedes dijo que sí. Ahora la segunda, ¿vale la pena responder a todos esos riesgos que identifiquemos? Muy bien, aquí me están diciendo que sí, ok. ¿Todos dicen que sí? Al parecer también todo el mundo opina que sí a ambas preguntas, ¿ok? Ok, fíjense que esta segunda pregunta tenía jiribilla, ¿ok? Y eso es una pregunta que tenía jiribilla, ¿por qué? Porque miren, les voy a hacer una pregunta de manera diferente, ¿no? ¿Ustedes creen que tengamos todo el tiempo y que los riesgos que podamos identificar puedan ser tan grandes que responder a todos ellos nos lleve tanto tiempo que después no podamos administrar tanto por administrar solamente los riesgos? ¿Cómo evaluarían ustedes entonces que un riesgo sí es viable? La respuesta a la segunda pregunta es no. No podemos ni debemos de responder. Bueno, más bien sí deberíamos responder a todos los riesgos, pero no puede ser en el sentido de que nos tomaría demasiado tiempo, dinero y esfuerzo responder a todos ellos. Es probable que si respondiéramos a todos, y fíjense, si respondiéramos a todos los riesgos que identificamos, probablemente la generación de esas respuestas nos saldría probablemente más caro que el presupuesto del proyecto en sí. ¿De acuerdo? Entonces, como por ahí dice, ¿no? Si hasta entre los perros hay razas, también en los riesgos hay categorías. Y la pregunta, esta tercera pregunta que les pudiera definir es, ¿cómo sabemos a qué riesgos sí tendríamos que responder? ¿Qué me dirían? Por favor, díganme. Respóndanme, ¿a qué riesgos ustedes creen? Si la respuesta es no tenemos que responder a todos los riesgos, ¿a qué riesgos sí tendríamos que responder? ¿A los que tuvieran qué características o qué cualidades tendríamos que responder a ellos? Por favor, respóndanme. ¿Qué opinan a ese respecto? ¿Sobre qué riesgos sí tendríamos que buscar responder a ellos? ¿Qué me dicen? Ok, muy bien, Allen, excelente, ¿sí? Ahora sí que tú ya tienes bien entendido ese concepto. ¿Quién más responde? Muy bien, ok, dice Javier que a los altos, a los de los costos más altos. Muy bien, Ricardo, a los que consideremos que son más factibles que sucedan. Si se fijan, Javier nos comenta a los que tengan el impacto más grande, mientras que Ricardo considera a los que son más probables de que sucedan, ¿ok? Muy bien, a los que pongan, Gustavo nos dice a los que puedan poner en riesgo económico al proyecto. Aquí tenemos otra de Jorge que dice a los de mayor impacto en nuestro proyecto. Y fíjense, esto quiero ejemplificarlo con las siguientes fotografías que tienen ahí abajo dentro del slide que estamos viendo. Imagínense que tienen que bajar ustedes a un lugar remoto que está a cerca de 1500 kilómetros de distancia. Y tienen dos formas de llegar a ese lugar, por automóvil o por avión, ¿ok? Y aquí quiero que me digan una cosa. ¿Cuál es la probabilidad de que, dónde es más probable que tenga un accidente? ¿En un automóvil o en un avión? Díganme, ¿en dónde la probabilidad de que tenga un accidente es más alta? ¿En un automóvil o en un avión? Muy bien, aquí Ricardo nos dice que en un automóvil es más probable que tengamos un accidente. Muy bien, Cristian, casi la mayoría de ustedes está coincidiendo en donde es más probable que tengamos un accidente en automóvil que en un avión, ¿de acuerdo? Pero la segunda pregunta que me gustaría hacerles es la siguiente. ¿En dónde de los dos, en automóvil o en avión, en caso de que suceda un accidente, es más probable que el accidente sea mortal? El impacto de que haya un problema, un accidente, tenga un impacto
que sea fatal para los ocupantes del vehículo o del avión? ¿Dónde creen que sea dónde sea el impacto más grande? ¿En un avión o en un automóvil? Si se fijan, casi todos ustedes me están contestando que el avión. Entonces, fíjense, y esto es bien importante, y Allen ya no me lo había contestado en la pregunta, pero básicamente no podemos evaluar a un riesgo solamente por su probabilidad, porque si esto fuera cierto, entonces no viajaríamos en automóvil, ¿estamos de acuerdo? Independientemente del costo, si nada más evaluáramos el riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en automóvil es más probable que tenga un accidente, y si solamente evaluáramos la probabilidad de que tuviéramos un accidente, pues entonces el avión sería nuestra opción predilecta. Pero por otro lado, si evaluamos el impacto del riesgo, donde el impacto es peor en los dos casos, pues en el avión. Entonces, si nada más consideráramos el impacto del riesgo de un accidente que sucedería, nunca elegiríamos el avión, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, dejando de lado la cuestión económica o involucrándola no con un peso tan grande, pudiéramos decir que nosotros evaluamos la probabilidad y el impacto de un riesgo, en este caso de tener un accidente y que sea mortal, basado en la urgencia que tenemos de llegar, más cómodo, etcétera. Entonces, por favor, anótenlo ahí. Los riesgos tienen que evaluarse desde dos perspectivas, ¿ok? Tenemos que evaluarlo desde la perspectiva de la incertidumbre, que puede suceder o no suceder el riesgo, y segundo, evaluar qué tanto impacto tiene en caso de que suceda ese riesgo. Entonces, si pudiéramos verlo de manera simplista, porque todavía el PMI en la versión del PMBOK 5 acaba de salir la versión 6 del PMBOK, pero a pesar de que agregó nuevos procesos, alrededor de 2 procesos adicionales, en el fondo realmente sigue pensando en lo mismo, porque en la versión del PMBOK 5, la que acaba de caducar, digámoslo así, hace un par de meses, estamos hablando de que existen 5 grandes procesos para gestionar los riesgos, para responder a ellos, y en la nueva versión son más, pero más bien son más procesos porque cambia la forma más que el fondo. Y yo les diría que si quisiera yo hacerlo lo más sencillo, yo les pudiera hablar que la gestión de riesgos, si no habláramos del PMI, las podemos dividir en 3 grandes etapas, ¿de acuerdo? O 3 grandes elementos. Primero, ¿cómo percibimos el riesgo? Mientras no podamos percibir un riesgo, no vamos a poder responder a ellos, ni siquiera los vamos a poder evaluar, ¿ok? Entonces, esa sería nuestra primera gran etapa. Entonces, quiero que no nos centremos en los procesos del PMI, sino esos procesos del PMI yo los voy a resumir en estos 3 grandes etapas y después vamos a ver cómo aplican dentro del PMI, ¿no? Entonces, primero es evaluarlos. Si se fijan ahí en la imagen, están 2 personas viendo a una roca que está por caer de un desfiladero, está ahí como que no saben si va a caer o no va a caer, es probable que suceda o no suceda. Entonces tenemos que evaluar que existe un elemento de riesgo, ¿ok? Segundo, en la segunda etapa o la etapa importante de los riesgos es evaluarlo, ¿ok? Una cosa es que los identifiquemos, la segunda parte es que los evaluemos para determinar si con esa evaluación basada en estos 2 elementos que acabamos de decir, nos llevaría al tercer elemento, que es la administración del riesgo. Saber si vamos a responder o no vamos a responder, y en caso de que sí, cómo vamos a responder en el riesgo. Entonces, por favor, si identifican estas 3 grandes etapas, podemos quedarnos claros entonces cómo funciona dentro del PMI la forma en la que se gestionan los riesgos. Entonces, vamos a ver en qué consisten cada una de estas tres grandes etapas, ¿de acuerdo? Entonces, lo voy a resumir así. La primera gran etapa es el proceso de identificación de riesgos, ¿ok? Y me gustaría que me dijeran cuál creen que sea un buen proceso para hacer un método asertivo para identificar riesgos. Normalmente casi todos pensamos en una lluvia de ideas, ¿verdad? Pero la lluvia de ideas, ¿quién la debe de generar? El administrador de proyectos es el que debería de llevar a cabo este proceso de identificación de riesgos. ¿Quiénes opinan que deberían de estar involucrados en el proceso de identificación de los riesgos? ¿Qué opinan? ¿Qué me dicen? Espero sus comentarios para ver y responder basado en lo que comentan a ese respecto. Muy bien, César. Nos dice César, el equipo del proyecto y el patrocinador. Muy bien. ¿Qué opinan los demás? ¿Quiénes deben de estar involucrados en el proceso de identificación de riesgos? Ahora, fíjense que en inglés hay 2 palabras que seguramente ustedes ya han visto o algunos de ustedes ya han comentado, que es la accountability y la responsibility.
La accountability es el responsable del resultado, ¿no? El que tiene, es como el gerente, es el responsable de su área, ¿ok? Mientras que el responsibility es el que tiene la responsabilidad de generar la acción. En este caso, el administrador de proyecto tiene la accountability, o sea, tiene la responsabilidad de que se identifiquen los riesgos, pero la responsibility está a cargo del equipo que conforma el proyecto, ¿ok? Entonces, si nosotros tratamos solamente de hacerlo nosotros o solamente algunas personas, va a ser bien complicado que podamos hacer el proceso de identificación más profundo o lo más realista o lo más asertivo posible. Entonces, la labor de nosotros como administradores del proyecto durante este proceso es precisamente lograr que este proceso sea lo más incluyente posible, que nos sentemos como parte del equipo a identificar y no de manera desordenada, fíjense. Y hay un par de herramientas que yo les recomiendo que utilicen mucho para que este proceso sea lo más profundo posible y puedan obtener el mayor valor del proceso. Es el famoso WS o el EDT, porque en el EDT, como todos ustedes saben, es donde identificamos los entregables, porque si estoy seguro que si ustedes van con el equipo y les preguntan al equipo, oigan, por favor díganme qué puede salir mal, estoy seguro que los vamos a poner a pensar, ¿de acuerdo? Oye, pero va a ser un pensamiento desordenado, desorganizado, etcétera. Pero ¿qué tal? Imagínate que llegas con tu juicio experto o con el equipo encargado de desarrollar un componente dentro de tu plan de proyecto y les dices, oye, ¿qué puede salir mal o qué puede salir bien con respecto a la generación del componente que te toca hacer a ti? Estoy seguro que esa persona o ese juicio experto o ese grupo de personas va a ser mucho más aterrizado en identificar esos riesgos, ¿de acuerdo? Por eso el EDT es muy importante porque nos va a ayudar a identificar a partir de los entregables. Si quisiéramos hacer un proceso de identificación de riesgos muy profundo y exhaustivo, tendríamos que centrarnos en los últimos niveles de descomposición, en nuestros paquetes de trabajo, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor no es necesario hacerlo en ese nivel. Entonces, si nos vamos a entregables de más alto nivel dentro de nuestro proceso de riesgo, seguramente nuestro proceso va a ser lo suficientemente robusto para identificarlo. Y la segunda herramienta que tienen que considerar ustedes para hacer un buen proceso es utilicen categorías de riesgos. Imagínense que llegan con su equipo y les dicen, oye, quiero que de tu entregable, que es el desarrollo de la aplicación o el análisis de resultados de este entregable de mi proyecto, ¿qué riesgos de tipo técnico puedes tener? ¿Qué riesgos de tipo material, humano, etcétera, de acuerdo administrativo? Entonces estoy seguro que entonces el proceso aún más será más asertivo y más profundo y seguramente podremos identificar de mejor manera esos riesgos que pueden considerarse. Acuérdense que en esta primera etapa, de las 3 grandes etapas que vimos, no estamos hablando de empezar a evaluar la probabilidad y el impacto. La primera respuesta que les hice es, tenemos que identificar la mayor cantidad de riesgos o todos los riesgos, y dijimos que sí, ese es el proceso de identificación, ¿ok? Puede ser que hasta un riesgo sea de que uno de nuestros juicios expertos más importantes en el proyecto en invierno normalmente le da gripa, se enferma de forma tan severa que normalmente en los últimos 3 años ha pedido incapacidad por una semana porque le da muy fuerte y eso nos afectaría en el proyecto, y eso es un riesgo. Y a lo mejor puede sonar tonto, pero si es un impacto importante y es una probabilidad alta de que suceda, entonces ese riesgo yo creo que sí tendremos que evaluar para saber cómo vamos a responder a él, ¿de acuerdo? Entonces, es bien importante que este proceso de identificación de riesgos lo pueden utilizar involucrando a la mayor cantidad de personas, pero sobre todo utilizando esas 2 herramientas que les estoy comentando, ¿no? Y ahí es donde están también, seguramente, las otras herramientas como los 5 porqués, etcétera. Pero si tratamos de ser lo más concretos y prácticos posibles, si utilizan ustedes estas 2 herramientas, puede ser que les dé un muy buen resultado, ¿ok? Entonces, algo que me gustaría que les pudiera, que tuviera muy en cuenta es cómo tienen que documentar el riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay algo que es bien importante, ¿sí? Hay una forma en la que se debe documentar el riesgo en donde, imagínense que este caso que les acabo de comentar, imagínense que tienen una persona dentro de su equipo que es muy importante, es el único que tiene un conocimiento muy específico acerca del proyecto, ahí está ayudando a que se desarrolle un componente muy detallado de nuestra iniciativa,
y pues hay una alta probabilidad de que se enferme en invierno porque siempre le sucede con ese cambio, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿cómo documentarían ese riesgo? ¿De acuerdo? ¿Qué me dicen? Pensando en lo que les acabo de decir, ¿cómo piensan ustedes que se tendría que documentar el riesgo? ¿Cómo lo documentarían en su plantilla de riesgos? Por favor, quiero que me digan cómo lo documentarían, asumiendo que es un miembro de su equipo de trabajo, que se puede enfermar, que es un juicio experto, que es el único que tiene ese conocimiento y que si hay una alta probabilidad de que se enferme en invierno porque siempre les sucede y que les retrase el proyecto. ¿Cómo documentarían ustedes ese riesgo? ¿Qué me dicen, por favor? Me gustaría que pudieran decirme cómo piensan que se tendría que documentar ese riesgo. ¿Cómo lo plasmarían? Adelante, por favor. Nadie, no les dé miedo. Si no saben, pónganlo como ustedes crean que se debe de documentar el riesgo. ¿Nadie? No. Jules, entonces, ok. Por su nivel de riesgo, ok, pero ¿cómo lo documentarían? ¿Es el riesgo de que nos pase esto, por esto? ¿Cómo documentarían ese riesgo? Porque fíjense que es bien importante cómo se debe documentar el riesgo para determinar si vamos a responder a él, cómo vamos a responder a él, ¿ok? Entonces, puede haber varias formas, ¿no? Oye, pues resulta que la forma de documentar el riesgo es, oye, ¿sabes qué? Que el proyecto se retrase 2 semanas. A lo mejor esas 2 no es que renuncies, ¿no? Sino que el colaborador clave del proyecto se enferme, ¿no? A lo mejor la opción 1 sería documentarlo, que el proyecto se retrase 2 semanas. La forma que se documentaría, la segunda sería que el colaborador afecta el proyecto por 2 semanas. Que nos salgamos del presupuesto sería otra forma de documentarlo, ¿sí? Etcétera. Fíjense que hay un elemento bien importante para documentar los riesgos que es crítico, y aquí es en donde se determina mucho qué tanto inclusive un administrador del proyecto puede estar administrando bien los riesgos. Fíjense, todo proyecto debe de seguir, todo riesgo debe de seguir esta cláusula o esta estructura para documentar el riesgo, ¿ok? Primero debemos de documentar el impacto del riesgo seguido de la causa que puede generar ese impacto. Entonces puede ser que un impacto tenga más de una causa, entonces debemos de tener una frase o un enunciado que describa ese impacto con todas las posibles causas que lo pueda afectar, pero deben de ser enunciados individuales. No combinemos diferentes causas para el mismo impacto, ¿ok? Entonces, en el caso que acabamos de comentar, ¿sí? La forma de documentarlo sería es que nuestro proyecto se retrase 2 semanas debido a que nuestro juicio experto en el área técnica se enferme o en invierno, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí estamos siguiendo el impacto de la causa. ¿Por qué se tiene que documentar así? Porque lo que vamos a buscar, asumiendo que nuestro riesgo tiene una probabilidad y un impacto altos, es sobre qué nos vamos a centrar para responder a él. ¿De acuerdo? Entonces, ténganlo muy claro, ¿ok? Porque no se documenta solamente el riesgo, la descripción del impacto que tiene o solamente la probabilidad del suceso de que se tenga, ¿ok? Sino tiene que ser una combinación de ambos en esta estructura que les acabo de comentar. Y eso va a dar mucho mayor visibilidad sobre qué tenemos que interactuar, ¿ok? Muy bien, vamos al segundo paso. La pregunta que me gustaría hacerles para ver si todavía siguen conmigo y sobre todo si están aprovechando este webinar y si están poniendo atención es, ¿cuántos grandes pasos definimos en este webinar que tenemos que seguir? ¿Cuántos pasos definimos que se tienen que seguir para responder a los riesgos? ¿Qué me dicen? ¿Cuántos pasos comentamos que debemos de seguir para gestionar y responder a los riesgos? ¿Qué me dicen? ¿Cuántos? Está fácil, ¿no? ¿Cuántos pasos dijimos? 5, dice Javier. No, Javier. Eso es el que dice el PMI, pero en el webinar hablamos que vamos a generar una versión corta que en el fondo va a lograr el mismo objetivo, pero de una manera más práctica vamos a lograr ese mismo resultado. ¿Qué más? ¿Los demás qué me dicen? Cristian me dice que 3. ¿Los demás qué dicen? Por aquí tengo algunas otras respuestas. Ok, 5, 3. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ok.
Muy bien, ahora aquí estoy recibiendo yo la respuesta, sí, efectivamente. ¿Sí? 5 son las que define el PMI, nosotros lo estamos sumarizando o enfocando a 3 grandes procesos, ¿de acuerdo? Entonces, el primer paso que definimos es identificar los riesgos y la forma en la que se debe de documentar, hablando de que tenemos que documentar su impacto seguido de la causa, ¿ok? Vamos al segundo paso de la gestión de riesgos y este segundo paso es en evaluar el riesgo. El PMI dentro de su proceso lo llama el análisis cualitativo con L, pero vamos a simplificarlo y vamos nosotros a hacerlo y vamos a determinarlo como evaluación del riesgo. Y este segundo paso yo lo describo como la forma en la que nosotros determinamos qué riesgos vale la pena responder o no. Este es el principal propósito de este segundo paso de evaluar el riesgo, es determinar sobre qué riesgos vamos a responder y sobre qué riesgos no vamos a responder, ¿de acuerdo? Esto es como Miss Universo, ¿no? Como el concurso de belleza, ¿sí? No todas las señoritas pasan a la final, ¿verdad? No dicen, oye, vamos a las 100 finalistas, pues no, salen 10 y después de esas 10 salen 5 y luego sale finalmente la que gana Miss Universo, ¿de acuerdo? Es lo mismo que sucede con los riesgos. Como no vamos a responder a todos, debemos de llevar a cabo un proceso para determinar cuál es la prioridad de atención de los riesgos, ¿ok? Entonces, este segundo paso precisamente, sí, se consta de evaluar esos 2 grandes elementos que acabamos de decir, ¿ok? Entonces tenemos que evaluar de todos los riesgos. Ahora sí, este segundo paso sí se tiene que hacer para todos los riesgos que identificamos. ¿Estamos claros? ¿Ok? Sí tenemos que hacer este proceso para todos. ¿Por qué? Porque aquí es en donde vamos a determinar sobre cuáles sí vale la pena dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo adicional y sobre cuáles no, ¿ok? Entonces, en esta segunda etapa, que es evaluar los riesgos, tenemos que determinar lo que se llaman nuestras matrices de probabilidad, que estos son ejemplos, no significa que así deban de ser, sino que son ejemplos de cómo pudiera lucir una matriz de probabilidad. Entonces, en este caso son escalas discretas con 5 valores. Ahí están las diferentes probabilidades en caso de que suceda. Y por otro lado, debemos de tener una matriz de impacto. ¿Ok? Igual, ¿sí? Entonces es una matriz con escala discreta, con 5 valores, en donde cada uno de esos valores representa un número, ¿no? Entre más grande sea ese número, significa entonces que mayor impacto tiene el riesgo. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de que estamos evaluando la probabilidad de suceso junto con el impacto, pero aquí es en donde está la belleza del proceso de gestión de riesgos, ¿ok? La combinación de la probabilidad y el impacto nos da algo que en gestión de proyectos se llama la severidad del riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, la severidad del riesgo nos determina sobre qué riesgos sí vamos a determinar y sobre qué no. En el ejemplo que les acabo de comentar, imagínense que al parecer esta persona es tan sensible al frío que eventualmente siempre se enferma. Entonces la probabilidad de que suceda no es así como que de la máxima, pero sí es muy alta. A lo mejor tiene una probabilidad mayor del 70%, entre el 70 y el 90%. Pero por otro lado, ¿sí? El impacto que tendría en el proyecto esas 2 semanas, y dado que es un proyecto de 3 meses, pues estamos hablando que afecta alrededor de un 10% el calendario del proyecto, y eso representa un impacto del 0.4, ¿verdad? Entonces, si evaluamos la probabilidad que tiene un impacto de 0.4, porque es más del 10% de afectación al calendario, y una probabilidad de 0.7, nos da esta severidad, que es el 0.28, ¿ok? Este número que están viendo ustedes ahí en rojo, y esto es lo más valioso, el color, es el que nos dice sobre cuáles íbamos a responder, ¿ok? Y en este ejemplo que estoy mostrando, tenemos 3 umbrales. Una cosa que ustedes tienen que definir cuando están gestionando su riesgo es determinar los umbrales. Puede ser que haya proyectos en donde tengamos 3 umbrales, como este caso, ¿no? Los riesgos verdes, los amarillos y los rojos. O puede haber proyectos en donde tengamos 4 umbrales, ¿no? Los de baja severidad, medio baja, media y alta. O puede ser 5 más. O sea, no hay una regla. Ustedes tienen que definirlas. Estamos viendo el ejemplo más común de lo que puede suceder con los riesgos. ¿Ustedes qué creen? Fíjense, y esto es importante. ¿Qué deberá de suceder con los riesgos que caen en el umbral rojo? ¿Qué me pueden decir ustedes? Por favor, coméntenme. Josué, Javier, Cristian, Nora, ¿sí?
¿Quién más tenemos aquí de los que están conectados? Allen, Ana, Carolina, Consuelo, por favor díganme, ¿qué opinan? ¿Qué tendríamos que hacer con los riesgos que caen en ese umbral rojo que estamos viendo ahí, que tienen una calificación de severidad de .18 para arriba? ¿Qué tendríamos que hacer con esos riesgos? ¿Qué me dicen ustedes? Muy bien, Josué. Josué nos dice que debemos de generar planes de acción. Ok, se debe realizar una estrategia. Excelente. Javier nos dice inclusive ya de una estrategia, que hay que mitigarlos. Allen dice que debemos de responder. Cristian, se deberían de tratar. Si se fijan, todos coinciden. Los que caen en el umbral rojo, no podemos, fíjense, no podemos no responder a ellos. Es obligatoriamente tenemos que generar un plan de respuesta, ¿de acuerdo? En los que caen en el umbral rojo, ¿ok? Ahora, por el contrario, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? Y me gustaría que los que no han contestado aún, por ejemplo, Ana, sí, Israel, Iván, Javier, Jorge, ¿no? Hay muchos, ¿no? Ricardo Gutiérrez. ¿Qué me dicen? ¿Qué pasaría con los riesgos que caen, que tienen una severidad que caen en el umbral verde? ¿Qué me dicen, por favor? Contéstenme, ¿qué debemos de hacer con los riesgos que caen en el umbral de severidad verde? Espero sus respuestas, ¿ok? Bastante acertadas las respuestas que he tenido hasta este momento, pero ¿qué me dicen de los que caen en el umbral verde? ¿Qué debemos de hacer con ellos? Muy bien, Javier, muy bien. Dice Javier que debemos de monitorearlos. ¿Quién más? Tomarlos, Carolina, muy bien, Carolina, tomarlos en cuenta pero los primordiales son los rojos. Muy bien, tomarlos en cuenta. ¿Qué significa? ¿Qué significa monitorearlos, Javier? ¿Qué significa tomarlos en cuenta, Carolina? Es muy bien, Alén. Los que caen en el umbral verde, y aquí estoy recibiendo ya bastantes respuestas, es simplemente tenerlos en cuenta. La pregunta que subyace a todo esto que les estoy diciendo es, ¿la severidad de un riesgo va a ser igual a lo largo del todo del ciclo de vida del proyecto o puede ser que la severidad de un riesgo cambie a lo largo del ciclo de vida de un proyecto? ¿Qué me dicen? ¿La severidad de un riesgo puede cambiar, sí o no, a lo largo del ciclo de vida de un proyecto? Muy bien, Cristian, excelente. Todos me dicen que sí, efectivamente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? O sea, el proceso de gestión de riesgos y su evaluación, esta segunda etapa de evaluaciones, debemos de tener un proceso dentro de nuestro proceso de proyecto, de seguimiento, desde que se arranca, para que estemos evaluando y reevaluando la severidad de ese riesgo. ¿Qué es la severidad? Entonces, la combinación de la probabilidad y el impacto de ese riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tienen un ejemplo de lo que debe de contener nuestra matriz de riesgos, ¿ok? Entonces, un identificador de riesgo, un identificador único, una descripción corta que siga, la descripción corta debe de seguir la nomenclatura que les comenté al inicio, ¿no? Es del impacto seguido de las causas, ¿ok? Una descripción detallada del riesgo con las notas interesantes que pueden ayudar a tomar decisiones acerca de él en caso de que sea de alta severidad, ¿no? ¿Qué tipo de riesgo es, ¿no? Por categoría, puede ser alguna categoría de riesgo, o el tipo de riesgo relacionado con algunos elementos que sean importantes o prioritarios o de umbral para la organización en la que trabajemos. Obviamente determinar los 3 grandes umbrales de probabilidad, impacto, severidad, y en caso de que suceda, a qué objetivo y entregable pega al proyecto en caso de que suceda. Entonces es una matriz bastante sencilla y este es un ejemplo de una matriz que nos puede ayudar a determinar cómo se puede llevar a cabo ese proceso de gestión de riesgos. Entonces, ¿les queda claro? Hasta ahorita, ¿estamos bien? Díganme, Rubén, Ricardo, Nora, María, José, Josué, Jorge, Javier, Iván, bla, 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 Israel. Díganme, ¿vamos bien hasta ahorita? Perfecto, muy bien, excelente. Entonces, esto suena bastante bien, ¿verdad? No es tan complicado, pero sí es laborioso, ¿de acuerdo? Y eso es bien importante. Y entramos entonces a nuestra tercera gran etapa de nuestro proceso de riesgos, ¿de acuerdo? Que es responder a ellos. Ya dijimos, tenemos que identificar a todos los riesgos, tenemos que evaluar a todos los riesgos. Pero lo tercero, lo que acordamos al inicio, cuando les hice las preguntas, es no tenemos que responder a todos los riesgos, solamente vamos a responder a los que caen en el umbral rojo. Y me gustaría hacer una aclaración
Y hay algo que en el examen de certificación, para aquellos que no se hayan certificado, es probable que les pregunten en el examen, es ¿qué sucede? Pueden existir riesgos que caen en el umbral rojo, que tienen alta severidad, pero que decidamos no tomar una acción, un plan de respuesta. Y puede ser o porque no sabemos cómo responder a ellos porque nunca nos ha pasado, o porque no tenemos el expertise, o simplemente porque no queremos responder a ellos porque a lo mejor sería muy caro responder a ellos si quisiéramos responder, porque la única forma de responder es a lo mejor mediante un cambio en el presupuesto que no está dispuesto o no estamos dispuestos a afrontar, ¿de acuerdo? En el caso, y esto anótenlo, fíjense, y esto sería como una de las, así como tenemos los mandamientos de la ley de Dios, con todo respeto, pues también hay un mandamiento dentro del administrador del proyecto que dice, fíjense, esto es bien importante, es si identificaras, vamos a ponerlo así para ponerlo hasta un poco más trágico, ¿no? Si identificaras un riesgo de umbral rojo y decidieres no responder a él, ¿de acuerdo? Es tu obligación notificarlo a tu cliente y patrocinador, ¿de acuerdo? Y fíjense que en este último paso, sobre aquellos que caen entonces sobre los riesgos que identificamos que están en el umbral rojo de alta severidad, tenemos que determinar, fíjense, en todo plan de respuesta tenemos que determinar 3 cosas de cada riesgo de los que caen en el umbral rojo, ¿ok? No estamos haciendo aquí ya análisis cuantitativo, que es uno de los procesos del PMI, sino nos estamos saltando ya el plan de respuesta a riesgos, tratando de hacerlo lo más pragmático posible. Y en este tercer paso tenemos que determinar 3 cosas de cada uno de los riesgos que caen en este umbral. Primero, tenemos que definir una estrategia. Segundo, tenemos que determinar la acción o acciones que sustenten esa estrategia. Y tercero, tenemos que definir a un responsable. Y aquí voy a decir la palabra que comenté al principio, que es accountable. O sea, no es el responsable de que se encargue de ejecutar la tarea, sino el responsable de dar el resultado de la respuesta de ese riesgo, ¿ok? Puede ser que sea accountable y responsible al mismo tiempo, pero idealmente es que esa persona sea el que se encargue de que ese riesgo esté bajo control, ¿de acuerdo? Entonces, de esas 3 cosas que acabamos de definir, ¿ok? Lo primero que tenemos que establecer es la estrategia. ¿Qué diferencia hay entre una estrategia y una acción? Que la estrategia define un rumbo, ¿de acuerdo? Un camino, mientras que la acción, ahora sí, es la actividad concreta que responde a la estrategia que vamos a definir. Y fíjense, dentro de la gestión de riesgos que define el PMI, en esta versión quinta, en la sexta agregó una nueva estrategia que no voy a entrar en detalle porque le llama escalamiento, pero más bien me parece un poco absurda, ¿no? Porque se centra en más bien en garantizar que todos los riesgos tengan una respuesta y más bien yo me voy a centrar en las de mayor valor durante el proceso. Ya después veremos en siguientes webinars las diferencias que existen, pero yo creo que esto es lo más importante. Dentro de las estrategias de respuesta a riesgos, y ahorita me voy a centrar solamente en las amenazas, existen 4 grandes estrategias para responder a un riesgo considerando una amenaza. ¿Ok? La primera estrategia es evitar el riesgo, ¿ok? Cuando estamos evitando el riesgo, fíjense, tenemos dos grandes cualidades dentro del riesgo como las hemos visto hasta este momento. Por un lado tenemos la probabilidad y por otro lado tenemos el impacto. Cuando estamos evitando el riesgo, fíjense lo que pasa ¿qué pasa si nosotros hacemos acciones que convierten la probabilidad de que suceda el riesgo y esa probabilidad la convertimos en 0%? ¿Qué sucede con ese riesgo? Pues desaparece, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa si tomamos acciones para que el impacto del proyecto, en caso de que suceda el riesgo, no tenga impacto en el proyecto? Entonces el impacto es 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿en qué consisten las estrategias de evitar? Consisten en tomar acciones que conviertan la probabilidad o el riesgo del proyecto en 0. Porque al convertirlas en 0, automáticamente ese riesgo desaparece. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera estrategia para responder a los riesgos. El problema, fíjense, el problema con las estrategias de evitar, bueno, esa pregunta más bien se las voy a hacer a ustedes. Ahorita quiero que vayan pensando, por favor, después de ver
cuáles son, después de que veamos las estrategias para las amenazas, quiero que por favor me digan cuál sería la estrategia que nos convendría aplicar de manera natural en todos los riesgos de alta severidad y por qué, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y qué pros y qué contras tendría, ¿no? Entonces ya vimos la estrategia de evitar. Vamos con la siguiente estrategia. La segunda estrategia es transferir el riesgo. Fíjense, en la transferencia del riesgo, ¿sí? En la transferencia del riesgo estamos hablando en que no estamos modificando ni la probabilidad ni el impacto de que suceda el riesgo. No lo estamos modificando. Simplemente le estamos, fíjense lo que digo, y pongan mucha atención, estamos pasándole la responsabilidad de la respuesta en caso de que suceda a alguien que pueda responder mejor a él. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplos de transferencia, ¿no? ¿Qué puede ser los seguros, ¿no? Los seguros de casa, de automóvil, de vida, ¿sí? Oye, por ejemplo, hablando del seguro de auto, ¿ustedes creen que si compran su seguro de automóvil, la probabilidad de que se accidenten cambie? Pues en teoría no. O en caso de que se accidenten y tienen la póliza ahí en la guantera de su automóvil, ¿ustedes creen que entonces el impacto que tiene su coche se aboye menos porque traen la póliza? Pues no, el impacto no es menor. Pero en caso de que suceda, entonces la aseguradora va a responder por ustedes, ¿no? Otros ejemplos claros de transferencias de riesgo son los famosos contratos de outsourcing. Y esto es bien importante, fíjense, y esto háganlo, revísenlo, y eso es bien importante para sus proyectos. Cuando ustedes deciden tomar una decisión de subcontratar a un tercero en un proyecto es porque quieren ayudar a que ese riesgo se maneje de mejor forma. Si en el momento de que ustedes transfieran ese riesgo, ¿sí? O esa actividad o ese outsourcing de un elemento de su proyecto a alguien que les va a involucrar, que genere más riesgo, más impacto a su proyecto, entonces creo que no estamos respondiendo al riesgo, sino más bien lo estamos potencializando, ¿ok? Entonces debemos de ser muy cautos en ese proceso, ¿ok? Vamos con la siguiente estrategia. La siguiente estrategia es mitigar el riesgo, ¿sí? La mitigación de riesgo consiste en tomar acciones que ayuden a disminuir la probabilidad, pero sin convertirla en cero. O sea, lo cambiamos de pasarlo de 0.7 a 0.4, 0.3, y o ambos, puede ser o que cambiemos, bajemos la probabilidad o bajemos el impacto o bajemos ambos, ¿de acuerdo? Para cambiar el umbral de severidad del riesgo. ¿De acuerdo? En esta tercera estrategia estamos tratando de cambiar del umbral rojo a nuestro riesgo a un umbral amarillo o eventualmente de preferencia a un umbral verde. No lo estamos desapareciendo, ¿de acuerdo? Lo estamos mitigando, ¿ok? Y a eso se le conoce, y anótenlo, como riesgo residual, ¿ok? En el examen de certificación van a tratar de que diferencien entre lo que es el riesgo, lo que es un riesgo residual y lo que es un riesgo secundario, ¿ok? Cuando ustedes utilizan estrategias de mitigación, lo que queda de ese riesgo, ¿por qué? Porque no desapareció. A tomar una acción de mitigación, lo que están haciendo ustedes es disminuirlo, cambiar su severidad, y a eso se le conoce como riesgo residual. Con esto que les acabo de comentar, ¿qué me dirían ustedes que es un riesgo secundario? Por favor, respóndanme. ¿Qué creen ustedes que es un riesgo secundario? Si por loco que puedan pensar ustedes, quiero que explayen, que nos comuniquen. ¿Qué piensan ustedes que es un riesgo secundario? Ya les expliqué lo que es un riesgo residual. Explíquenme ustedes qué es un riesgo secundario. ¿Qué me pueden decir? ¿Nadie? ¿De plano así está muy difícil la pregunta? Muy bien, Cristian. El riesgo que puede quedar, dice Cristian. El riesgo que puede quedar, Cristian, es el riesgo residual, ¿ok? Eso es lo que acabamos de decir. ¿Alguien más? De plano, casi todos estaban opinando bien. César. Muy bien. Dice César que el que se genera como efecto de aplicar una respuesta a un riesgo. Excelente respuesta, César. Aquí ya todos están desbordándose opinando. Iván también, consecuencia de un riesgo principal. Excelente. Sí, aquí tengo otros, ya no los voy a leer, pero bastante asertivo su cuestionamiento. El riesgo
el riesgo secundario es aquel riesgo que sucede de una acción que genera un nuevo riesgo derivado de esa acción, ¿ok? Para responder a un riesgo. Mientras un riesgo residual consiste en lo que queda del riesgo una vez que tomamos una acción, un riesgo secundario es un riesgo adicional que se crea por tomar una acción para responder a un riesgo. Entonces, debemos de ser ciertos. Fíjense, esto es bien importante para que lo anoten. Una vez que tomamos estrategias de mitigación, tenemos que evaluar el riesgo residual y determinar si no se generan riesgos adicionales de qué es lo que estamos comentando ahorita, que son riesgos secundarios, ¿ok? Entonces, pregunta, ¿cuántas estrategias dijimos que teníamos para responder a las amenazas? ¿Cuántas? Quiero ver si todavía están conmigo. Adelante. ¿Qué opinan? ¿Cuántas dijimos? ¿Cuántas estrategias teníamos para responder a las amenazas? Previas 3, muy bien. ¿Y en total? Muy bien, hemos visto 3. En total, muy bien, ya me están respondiendo todos aquí. Llevamos 3. Nos falta la última, la cuarta y última, excelente, que es la aceptación. Y recuerden que les voy a hacer una pregunta con la que abrí las estrategias, ya para cerrar nuestro webinar. ¿Sí? Que es, esta última estrategia es la aceptación del riesgo, ¿ok? La aceptación consiste en decidir no tomar ninguna acción, ¿sí? Entonces, ya se los dije, si ustedes deciden que hay un riesgo de severidad roja en donde deciden aceptar el riesgo, tienen la obligación de notificarlo de manera explícita a su cliente y patrocinador, ¿ok? Si deciden aceptarlo, ¿ok? Entonces tenemos esas cuatro grandes estrategias. Ahorita nada más en este webinar, a pesar de que aquí en el slide vemos que hay 4 estrategias para amenazas y 4 estrategias para oportunidades, que son los riesgos positivos, ahorita nos estamos centrando solamente en las amenazas. Y quiero que por favor cerremos, ¿sí?, con la siguiente pregunta, antes de dar paso ya a nuestras últimas conclusiones, es ¿qué estrategia es la que deberíamos de aplicar en la mayoría de los casos? ¿De acuerdo? ¿Cuál creen que sería la estrategia, la amenaza que deberíamos de aplicar en la mayoría de los casos? Por aquí tengo comentarios, aceptar o mitigar el riesgo, son las que convendría en la mayoría de los casos. Estamos hablando, y voy a puntualizar, en los riesgos de alta severidad, ¿ok? Josué, no sé si con eso, por ejemplo, tu respuesta cambiaría. César nos dice evitar, Cristian mitigar, Josué. Fíjense, ¿cuál sería la ideal? La ideal aplicar sería que evitemos el riesgo. Y aquí ya me están contestando todos. Muy bien, excelente. Casi todo el mundo coincide. La que deberíamos de aplicar, deberíamos aplicar es evitar el riesgo. ¿Cuál es el problema con las estrategias de evitar? Que son muy costosas o complicadas. Cuando tomamos estrategias de evitar, normalmente implican un cambio importante al proyecto, en actividades, en estrategias, seguramente también en presupuesto. Y eso nos implicaría que tendríamos que hacer cambios drásticos a él o tener que estar generando, ahora sí que reservando mucho dinero para responder a ellas. Entonces, a pesar de que deberíamos evitar los riesgos los riesgos que están en el umbral rojo, no se puede porque sería impráctico en tiempo, en dinero y en esfuerzo. Entonces, solamente debemos de aplicar evitar en aquellos riesgos que si suceden, el riesgo completamente dejaría de existir, ¿ok? O que sería tan drástico que pondría en tela de juicio el resultado o el valor del proyecto hacia el negocio, ¿ok? Entonces, conclusiones de este webinar. La gestión de riesgos nunca las debemos de omitir, siempre la tenemos que generar. Y de esto, de los riesgos, se deriva un elemento que es muy importante, que es todo proyecto debe tener una reserva de contingencia, ¿de acuerdo? ¿Qué es una reserva de contingencia? Es una reserva que está a cargo del administrador del proyecto, de tiempo y de dinero, que tiene que administrar para responder a los riesgos. Entonces, una regla fundamental, ustedes no pueden tener proyectos en donde no tienen reservas de contingencia. Y estas son calculadas, estas no son
basadas en un feeling o un porcentaje. Las que están basadas en un porcentaje y esas están a cargo del patrocinador se llaman reservas gerenciales, pero ustedes deben de tener reservas calculadas basadas en la probabilidad y el impacto de sus riesgos para saber cuánto dinero van a tener en el proyecto y pedirlo como tal para responder a ellos, ¿de acuerdo? Entonces, con esto concluiría que la gestión de riesgos es fundamental. Un buen administrador de proyectos no puede jactarse de serlo si no lleva un buen proceso de gestión de riesgos y sobre todo lo aplica de manera asertiva en sus proyectos. La gestión de riesgos está íntimamente relacionada con la gestión de todas las demás áreas de conocimiento porque les aporta y genera elementos para generar una planificación cuyo objetivo sea cumplir de manera realista y alcanzable nuestro plan de ejecución. Entonces, con esto concluiría nuestro webinar del día de hoy. Me pasé y seguramente fue por el tiempo, por el inconveniente que tuvimos, pero me gustaría que por favor todos aquellos que tengan alguna pregunta o comentario, por favor, es el momento de hacer las preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, adelante, por favor. Gracias, Carlos. Mira, sí, aquí tenemos unas preguntas. César pregunta que si las reservas son solo de costos o también aplica para el cronograma. Muy bien, es muy buena pregunta. Normalmente casi todas, César, las reservas están enfocadas a una reserva de ¿cómo se llama?, de presupuesto de dinero, pero también puede existir una reserva de tiempo, una reserva gerencial, una reserva de contingencia de tiempo. Sí, pueden ser cualquiera de los dos, ¿ok? Ok, muchas gracias. Pues no sé, ¿alguien más que tenga alguna pregunta acerca? Por ahí, cuando estabas hablando de qué hacer con aquellas, el umbral, el semáforo en verde, rojo, por ahí preguntaban que en amarillo qué acciones se deberían de hacer, o ninguna acción, o porque está en amarillo es como en preventivo. Ah, muy buena pregunta, excelente pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Miren, de las umbral, fíjense, en el umbral verde, ¿cuál es la estrategia que deberíamos de utilizar por default? ¿Qué me dicen? En el umbral verde, ¿cuál es la estrategia que deberíamos utilizar por default? ¿Qué me dirían ustedes? Sí, por aquí estoy ya teniendo respuestas. Así es, muy bien. Allen, Julio, muy bien. Aceptar es correcto. ¿Por qué? Porque simplemente los vamos a monitorear. En umbral rojo tenemos que responder a ellos con alguna de las otras estrategias. Si son muy críticas es evitar. ¿Y qué pasa con los umbrales amarillos? Es una buena respuesta. Fíjense, aquí esto no es una condición que obligatoriamente tiene que ser, pero puede suceder esto, ¿no? En los umbrales verdes, asumiendo que tenemos umbrales de 3 niveles, verde, amarillo y rojo, en el umbral verde no hacemos nada, simplemente aceptamos y monitoreamos. En el umbral amarillo determinamos acciones para responder al riesgo en caso de que llegara a suceder, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si nos conviene y son pegados al umbral arriba del umbral amarillo, tomamos acciones para reaccionar en caso de que sucedan, ¿ok? Y en el umbral rojo vamos a tomar acciones para prevenir y corregir o prevenir nada más, ¿de acuerdo? Entonces ahora, esta es una forma de hacerlo. Cada organización tiene sus métodos, pero la forma en la que nosotros como Everest normalmente lo hacemos es eso. En verde nada más monitoreamos, en amarillo tratamos de generar acciones de respuesta en caso de que suceda, y en el umbral rojo tratamos de aplicar tanto acciones preventivas como correctivas, ¿de acuerdo? Espero que haya respondido a la pregunta. Sí, muchas gracias, Carlos. Esta la preguntó Cristian. Cristian, espero que se haya respondido tu pregunta. Y aquí menciona, Josué, que si el costo de la gestión de riesgos se asigna ya al proyecto, se introduce este costo, o cómo se lo anexas a tu proyecto. Muy buena pregunta, excelente pregunta. Acuérdense que hablamos en este webinar de una reserva que es la reserva de contingencia. La reserva de contingencia se calcula con algo que el PML llama el valor monetario esperado, que es la multiplicación, es la probabilidad más exacta de que suceda el riesgo multiplicada por el impacto monetario en caso de que suceda el riesgo, ¿ok? Entonces, la sumatoria de las severidades monetarias, de los riesgos de alta severidad, nos va a dar la reserva de contingencia. Y sí, lo tienes que sumar
a tu costo del proyecto y lo debes de clarificar de manera clara. Este es el costo del proyecto, esta es la reserva de contingencia y eso nos va a dar lo que se conoce como la línea base del proyecto, la línea base del presupuesto, ¿ok? Hay otra reserva que es la reserva gerencial y la reserva gerencial es aquella que define el patrocinador del proyecto, que es el que ahora sí que le asigna los recursos y la autorización para que se ejecute, y normalmente es un porcentaje del costo de línea base del proyecto. La diferencia entre la reserva gerencial y la reserva de contingencia es que la reserva de contingencia está a cargo del administrador del proyecto y la reserva de contingencia está a cargo del patrocinador. Entonces, él es el que decide si se aplica o no se aplica. Hay muchos proyectos que no tienen reserva gerencial solamente, y lo que sí deberían de tener es una reserva de contingencia. ¿De acuerdo? Espero que haya respondido adecuadamente tu pregunta. Ay, perdón, muchas gracias, Carlos. Muy completa la respuesta. Pues parece que ya no hay más preguntas y también por el tiempo para respetarlo para las personas que todavía están en trabajo. Vamos a concluir aquí la sesión y por ahí les estaba comentando al principio del webinar que vamos a tener una información importante al finalizar. Veo que hay conectados muchas personas que ya nos conocen de un tiempo atrás y tenemos integrantes nuevos. Pues para mencionarles, Evorit ha cambiado un poco la forma en que lleva este proceso para apoyarlos a ustedes y a sus empresas, sobre todo a poder generar soluciones que aceleren el cumplimiento de sus objetivos de negocio. Para aquellos nuevos integrantes que deseen una asesoría, para poderlos apoyar en esto, nosotros como empresa ayudamos a resolver varios problemas. Esto es, a ver si les suena alguna de estas que mencionemos, seguramente van a tener ahí en conflicto. Hay mucho incumplimiento de sus proyectos por falta de organización o sobre todo de recursos. También empresas que sienten que trabajan mucho, pero gastan mucho, pero sienten que no avanzan. Así también como una mala comunicación. ¿Cuántas veces ha sucedido que a través de una mala comunicación entre las áreas involucradas, pues los proyectos no salen como deberían? Y empresas pues que se la pasan apagando fuegos y se genera un estrés en el equipo de manera exponencial, que esto no permite que los proyectos salgan exitosos. ¿Cuántas veces nos ha sucedido esto a ustedes que los tenemos aquí en línea? Las personas nuevas que nos acompañan, les agradecemos. Nosotros, Evorit, podemos ayudar a disminuir en promedio los sobrecostos y sobretiempos de los proyectos para que puedan salir avantes. Si a ustedes algo de esto les hace sentido, les llama la atención, sobre todo la cuestión del estrés de sus equipos, del que no pueden terminar proyectos o tienen muchos, no saben cómo escoger, por así decir, de tantas ideas, qué proyectos pueden ser los ejecutables que generen ese valor para su empresa. Nosotros los apoyamos, como a través de esta asesoría. Es una asesoría sin costo, con el cual la intención de nosotros es presentarnos brevemente y sobre todo generar con ustedes una plática, una charla y entender qué es lo que ustedes viven al día a día actualmente e identificar oportunidades para poder llevar una solución concreta que apoye a sus objetivos de negocio. Si es así y están interesados, por favor pueden poner aquí en el chat para poderlos contactar y evaluar, revisar con ustedes. Una cita es de manera rápida, puede ser de manera telefónica o bien a través en línea por este medio o vía Skype. Media hora, 40 minutos a lo mucho. Esto es sobre todo para entender lo que ustedes requieren, en qué se puede apoyar, en qué puntos podemos atacar y generar estas oportunidades y soluciones que los lleven a tener sus proyectos exitosos y puedan generar valor a su empresa. Los invitamos entonces a, como les comento, sin ningún costo.
Para aquellos que estén buscando de manera personal capacitarse en este rubro de la administración de proyectos, les comentamos, tenemos nuestro siguiente curso, que es el de Dirección Ágil de Proyectos, el 27 de octubre, de hecho ya estamos próximos. Entonces, si requieren información de este curso, también por favor si me pueden dejar aquí en el chat, están interesados y yo me comunico con ustedes de manera inmediata. Tenemos otro, por ahí también tenemos una persona que hablaba acerca del cronograma, pues efectivamente, ¿qué creen? Tenemos aquí el curso de gestión del cronograma para el siguiente mes, que es el 16 de noviembre. Entonces yo creo que para las personas que ya saben un poco más del tema y quieren especializarse o revisar ciertos puntos más a detalle, pues los invitamos, está este cronograma para noviembre, los invitamos a inscribirse, a solicitar información. Nos pueden contactar a través de correo electrónico, que es contacto@evorit.com, o bien a nuestros teléfonos en oficina, es con LADA 477-717-0085. También pues estamos en nuestra página web, que es www.evorit.mx. Cristian, perfecto, yo me pongo en contacto contigo para hablarte de los cursos y ver cuál es el que requieres y pasarte toda la información. César aquí nos pregunta que si los webinars generan PDUs. Creo que es un PDU lo que se asigna, ¿no es así? Carlos pudiera reportarlos para obtener Sí, es correcto. Si este webinar genera un PDU, ¿de acuerdo? Nada más hay que reportarlo ante el PMI y con eso sería más que suficiente, ¿de acuerdo? Entonces no deberían de tener problema para lograr eso. Así es, nada más tienen que poner el nombre del evento y la empresa que lo está otorgando, que en este caso somos nosotros, Evorit, y no deben de tener problema, ya que somos una empresa certificada como aval con el PMI. ¿Cómo se reporta? Y en la página en el PMI, si quieres, Josué, te podemos pasar información, yo me comunico contigo para apoyarte en este ámbito de cómo poder reportar. Si la pregunta es cómo se reporta, lo único que tienes que hacer es reportarlo como un webinar, tal cual, un curso de 1 hora, un webinar de 1 hora con el título en tu página de PDU en el que tú tienes acceso y ya, si está certificado. Si no está certificado, te va a generar 1 hora de contacto, pero tienes que darte de alta ante el PMI, eso no te cuesta, te das de alta y empiezas a generar tu perfil para generar la experiencia. No sé si en tu caso sea el de que ya está certificado o te quieres certificar, ¿no? Pero tendrías que evaluar nada más eso, ¿de acuerdo? Y por ahí Cristian nos comentaba que estaba interesado en los 2 cursos, entonces Diana estará dándole seguimiento, Cristian, a tu solicitud. Lo único que te pediríamos es si nos diste tu información para darte alta en el webinar, a través de esa página te estaremos contactando para platicar acerca de tu necesidad, ¿de acuerdo? Y pues no nos queda más que agradecerles a todos los que asistieron a este webinar. La verdad, a mí me da mucho gusto que tengamos seguidores ya constantes y nuevos que se integran a este mundo que a veces es ingrato pero apasionante acerca de la gestión de proyectos para desarrollar su potencial. Esperemos que nos sigan acompañando en las próximas sesiones y sobre todo si tienen alguna duda o comentario o mejora que quisieran hacer para un tema en específico, al final de este webinar les va a salir un cuestionario para que puedan ahí poner sus dudas y temas, ¿de acuerdo? Ojalá y les haya servido, aunque sea un poquito, acerca de lo que implica este tema para ustedes. Les mandamos un cordial saludo, mucho éxito y estaremos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Diana. Gracias a ti, Carlos. Hasta luego. Buen día a todos.